Esto es El Casaqueo con Luis y Piña. De ustedes dos, ¿quién escribe los relatos? ¿Quién es el que se dedica más a la escritura? ¿O cómo se reparten las tareas del proyecto? ¿O cómo le hacen? La idea es, bueno, yo escribo los relatos, la mayoría, digamos, y después Carlos los adapta a la Él los narrativa. graba, digamos. Ajá, él los graba y le pone todos los efectos sonoros y la voz, el ritmo y toda la cosa. Y ya los escriben como guionizados, como con diálogos, o los van Sí, agregando cuando los de producen. hecho hubo un tiempo que estos relatos se estuvieron publicando en La Hora, en la sección cultural. Entonces yo escribía los relatos y los mandaba al compañero que estaba allá en ese momento, pues después ya lo despidieron y ya no hubo forma de publicar. Y entonces así, si no es por hacer publicidad, pero recuerdo que el relato este de uno que se llamaba Muerte Súbita, que era sobre la historia de un médico forense que en la morgue del hospital general, no, del cementerio general había tenido algunos encuentros paranormales y todo. Esta relato fue compartido, no sé si fue 40,000 veces en el periódico La Hora. Entonces fue un hit, ¿verdad? Esas narraciones y esas cosas, porque nos fuimos a dar cuenta que en Guatemala hay mucha carencia de eso, de esas narrativas de miedo, de terror, y cuando son así, pasan muchas cosas. Hay algo que, una de las razones por las que hacemos los recorridos en vehículo es porque también cuando empezamos a buscar lugares para poder ir a transmitir, le decíamos a las personas, ¿será que podemos transmitir en tu casa o en tu negocio o algo? Primero, las personas quieren salir de pobres con esto. Entonces dicen, bueno, yo les cobro a ustedes no sé cuántos miles solo porque... Ajá, ajá. Bueno, cuando Entonces, yo no, reciba el cheque de los ingresos del video, se los paso. sí, esa era una. Y la otra era que hay personas que sí son supersticiosas y creen que tener este tipo de actividades les va a traer maldiciones o algún tipo de espantos o cosas. Porque hay personas que a veces escriben a la página o a los relatos diciendo que están viendo espantos a partir de escuchar los relatos o que les están pasando cosas paranormales. Pero eso ya es cuestión de ellos, pues, o sea, es de su inconsciente y cómo funcionan sus creencias. Y para remarcar en eso y cómo en Guatemala somos un país sumamente conservador y supersticioso en esos términos, solo le quiero contar que cuando hicimos algunas de las distribuciones de los relatos, los lugares donde los veían más no era precisamente en Guatemala, sino que era en México, Nicaragua y Colombia. ¿Verdad? Entonces había un público que le gustaba muchísimo todos los relatos en esos países. En cambio, los países donde los veían menos eran los países más conservadores, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Guatemala, ¿verdad? Que son como países más cerrados, con una cultura más, ¿qué será? De cristiana, ¿no? Sí, puede ser. Miren, En cambio, en México la gente muy feliz, ¿verdad? Escuchando todo. bueno, justo le dio a un punto que me gustaría tocar. Como usted dice, hay gobiernos o países con ideas más conservadoras, por lo mismo de que el cristianismo puede estar muy arraigado en las diferentes regiones, incluso geográficamente se podría dividir tal vez, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué tanto va ligado como lo paranormal con la espiritualidad humana? O sea, ¿qué tanto creen que influya que una persona sea cristiana o creyente en algo para creer o no en algo paranormal, como creer en espíritus, etcétera? O sea, si alguien es ateo, tendría muy poco sentido que creyera que no existe Dios, pero sí puede venir un espíritu malo a jalarme los pies en la noche, ¿va? No sé cómo lo ven ustedes. A ver, creo que sí hay determinadas contradicciones a veces, ¿verdad? Porque Perdón, puede, Carlos, porque sí, hablando de eso, entonces tendría, o sea, si estuviera ligado, tendrían que ser los países más cristianos los más interesados
este tipo de relatos, ¿verdad? O sea, si fuera esa la lógica. Sí, pero normalmente hay muchas personas que deciden no creer en algo, pero creen en otras cosas, ¿verdad? Ujú. Es decisión. Entonces, ajá, ahí hay mucha, ahí es un espectro muy amplio para discutir eso. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo una vez que estaba me tocó ir un par de días a la filmación de una película que hubo aquí hace muchos años. Y el equipo técnico eran todos extranjeros, habían argentinos, españoles, uruguayos, algunos cubanos. Y recuerdo que, a pesar de que era gente totalmente, para nada religiosa, pues sin embargo tenían en una esquina, ahí en la zona 16, en un jardín, dos cuchillos enterrados en cruz, porque según ellos eso les iba a evitar que lloviera durante la filmación. Entonces, es lo que decía, ¿verdad? Si la gente no cree en una cosa, resulta creyendo en otra. Además, recuerdo una vez uno de los programas que tuvimos, que Pablo iba a hablar acerca de la Ouija, que ahorita lo va a mencionar Pablo. O sea, la Ouija es Ah, vamos a incluso hablar de la Ouija, vamos a hablar de la Ouija. es un producto que la gente piensa que tendrá cientos de años y es finales del siglo XIX, me parece, incluso es marca registrada, porque es un invento. ¿Así? Y entonces Pablo imprimió una Ouija, la imprimió, la agarró de internet, la imprimió y la pegó en un cartón para ilustrar lo que iba a decir. Y la gente estaba asustadísima al punto que muchos se desconectaron, dijeron con eso no jueguen, y se desconectaron varios, ¿verdad, Pablo?